Buen día, mi nombre es Emelina Rosas Tinte, vengo a esta audiencia pública como representante y miembro del pueblo atacameño, por lo tanto tratando de hacer una contribución a este relevante proceso para nuestra sociedad. Me gustaría poder incorporar algunos aportes colectivos que pueden considerarse en nuestro proceso. Entonces, para iniciar, vamos a presentar el tema respecto a los derechos fundamentales colectivos de los pueblos indígenas, bajo la siguiente premisa, en el sentido de por qué los pueblos indígenas deben contar con una legislación particular en este proceso constitucional que garantice los derechos fundamentales de estos pueblos. Bueno, para abordar esta pregunta vamos a desarrollar, hay que referirse a los preámbulos de la Declaración Internacional de Derechos Humanos junto con la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, que de forma sincrónica hacen relación a todas las consecuencias normativas históricas que han tenido todas las vulneraciones a nivel mundial, ¿cierto? Desde las guerras anteriores posteriormente a las vulneraciones que han sufrido los pueblos originarios, que se traducen en la exterminación, en el genocidio, en la pérdida de la lengua, la cultura, la tradición y costumbres de sus propios territorios, lo cual ha señalado entre estos pactos internacionales que frente a la gravedad de esta situación que se equipara, ¿no?, a lo que ocurrió posteriormente a las guerras, es que los estados, parte de estos convenios que se ratifican con la finalidad de poder reivindicar los derechos y restablecer el orden social dentro de nuestro estado, es que deben actuar de forma coordinada para poder restablecer esta paz social y poder incorporar nuevamente la equidad dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, como marco normativo también podemos señalar que hay que considerar que dentro de nuestra legislación nacional la única referencia que se ha tenido en materia constitucional ha sido la Constitución de 1822, la cual dentro de las facultades del Congreso regula solamente la forma en la que se debe estar al cuidado de la civilización de los indios. Entonces, si uno hace una perspectiva histórica dentro de la institucionalidad chilena, podemos señalar que en el fondo dista bastante de lo que se ha regulado históricamente en nuestro país, y considero que es relevante poder incorporarlo en esta oportunidad como grupo colectivo y también siendo eco de la realidad social y del pluralismo social que existe actualmente en nuestro estado. Posteriormente, haciendo eco al marco normativo en la materia, hay varias regulación bastante dispersa, ¿no?, a través de la ley indígena, ley de educación intercultural, salud intercultural, los distintos decretos supremos que regulan el procedimiento de participación y consulta, por ejemplo, y que está todo enfocado dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es por ello que en este escenario se propone en el fondo poder abordarlo desde la perspectiva de los derechos colectivos, en particular como un derecho colectivo, el derecho a la libre determinación, que en el fondo se trata de un derecho de grupo, ¿no?, que se otorga a un particular, a un grupo en particular de forma colectiva, que se identifica a través de esta unión de grupo que se representa a través de clanes, comunidades o asentamientos que tienen una identidad colectiva en común. Entonces, en relación a ese tipo de exposición de forma colectiva, es que se deben
poder reflejar legítimamente las demandas colectivas que ellos tienen dentro del ordenamiento jurídico, respetando esa forma de organización. Ya, y ahora, profundizando el contenido sustantivo de estos derechos colectivos, es que, por ejemplo, haciendo una interpretación sistemática de todas estas tratados internacionales, convenios, también aportes que han hecho recopilaciones de diferentes estudios de expertos a nivel internacional, han hecho diversos tipos de analogías en cuanto a la relevancia de la interpretación de los derechos colectivos, en el sentido de que se equipara, ¿no?, entre los derechos de forma, por ejemplo, de tercera generación, son llevados al campo donde los derechos de tercera generación vienen a ser un complemento a los de primera generación. Por lo tanto, por ejemplo, el derecho al desarrollo de tercera generación viene a complementar el derecho al trabajo de segunda generación, y asimismo ocurre con los pueblos indígenas, que, por ejemplo, este derecho a la libre determinación viene a complementar, ¿no?, el derecho a la integridad física, la integridad física, o sea, la integridad psicológica, y también la protección al medio ambiente, a sus territorios, ¿no?, que es prácticamente parte de la existencia vital para la subsistencia. Entonces, en ese sentido, es que es de vital relevancia poder incorporar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como lo es la libre determinación, como uno de los derechos fundamentales colectivos dentro de las garantías constitucionales. La idea de esta incorporación es que finalmente pueda servir como una forma de reparación, de restauración social también a estas diferencias históricas que se han manifestado dentro del Estado, y además que puedan contribuir, ¿no?, socialmente a la paz social, y en definitiva que sea tanto una incorporación a la mejora social como a la mejora colectiva de los derechos fundamentales de los propios pueblos, en el sentido que el propio Estado también se hace cargo al momento de rectificar y ratificar los convenios que existen, poder entregar medidas concretas a través de acciones coordinadas, con medidas legislativas, administrativas, dentro del aparato del ordenamiento jurídico, y así hacerse cargo también de las infinitas controversias que han existido históricamente dentro del Estado. Bueno, y por último, también debemos señalar que la forma de incorporación de estos derechos colectivos fundamentales, que si bien es cierto, como señalamos, todo tiene como la raíz en el derecho a la libre determinación, pero el cual se compone por ciertos grupos, se pueden agrupar de ciertos derechos, ya sea a través de la libre determinación, ¿cierto?, y que incorpora la determinación, la autodeterminación, tanto política, social, económica, por una parte. Luego tenemos también el grupo de los derechos de la identidad, la integridad cultural, la promoción y el respeto de las tradiciones y costumbres, y también incorporamos el grupo como derechos al patrimonio, a la repatriación, tanto de objetos o de restos humanos, que son parte del patrimonio cultural histórico de estos pueblos. Entonces, con todo ello, debemos también hacer, en otro sentido, tener en cuenta los diversos criterios que han existido históricamente dentro de la institucionalidad del Estado, en el sentido de referirnos a las controversias que han existido entre los diversos sistemas, por ejemplo, lo que ha ocurrido históricamente con el
Servicio de Evaluación Ambiental, a través del cual otorga resolución de calificación ambiental, y estas resoluciones claramente no forman parte de su evaluación una participación ciudadana vinculante y aún así una participación vinculante de los pueblos indígenas, siendo que estos proyectos de desarrollo se radican principalmente en sus territorios donde ellos subsisten y generan agricultura, ganadería y un sinfín de círculo que se entrerelacionan. Por lo tanto, estas consecuencias y estos actuar tanto de las autoridades locales como de inclusive los tribunales superiores de justicia vienen a hacer algún eco de lo que se ha llevado materializando durante todo este tiempo, donde algunas autoridades o incluso en fallos de tribunales superiores tratan de no referirse a la resolución de fondo del conflicto, sino más bien delegarlo a otro poder del Estado, siendo que ello pudiese ser salvado a través de la incorporación de estos derechos fundamentales dentro de la Carta Fundamental, además de poder claramente incorporar los derechos consuetudinarios de los pueblos a la normativa interna, ¿no? Como un claro ejemplo de la interculturalidad que hoy día se vive, y de esa forma poder llegar a establecer una forma de respeto tanto para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en todas sus formas, y también la subsistencia de ese grupo de población vulnerable dentro de la sociedad actual en la que vivimos. Con eso finalizo mi exposición.